Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde gloriosa. Vamos, hermanos, a ir a los Proverbios. Proverbios 14, del 12 al 16. Que trae como tema: el fin es de muerte. Amén. 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 Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, hermanos, Proverbios 14, del 12 en adelante. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Palabra de Dios. Buen Padre que estás en los cielos, allá donde tú te encuentras en el trono de tu gracia, Señor. Venimos ante tu santa presencia pidiéndote que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas en esta tarde. Que sea tu Santo Espíritu impartiendo esta palabra de poder para el bien de nuestras vidas. Permite, Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos estén atentos a tu palabra para la gloria de tu nombre. Y que a través de esta palabra los que no te conocen puedan conocerte. Y que los que se han apartado de ti puedan volver a tus caminos santos. Amén. Amén. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor nos habla en esta tarde, hermanos, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchos de nosotros, hermanos, antes nos parecía que el camino en el que nosotros andábamos era el camino recto, era el camino perfecto, era el camino que nos llevaba hacia la victoria, hermanos. Así como ahorita en estos tiempos la juventud cree que la tecnología los está llevando a la victoria y que ellos ya la tienen hecha porque es la realización de los tiempos y que ellos ya lo pueden todo y que no necesitan de nadie ni de nada, y mucho menos de ese que se dice ser el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, qué triste, hermanos, porque la misma palabra de Él nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero no lo es, hermano. Su fin es camino de muerte. Es por eso, hermanos, que mire, el hombre que no es verdaderamente sabio y temeroso a Dios y que le gusta el camino de pecado, siempre va a tener
su vida llena de problemas, llena de dolor, llena de tristeza, llena de angustia, hermanos. Y va a ser bien duro para que pueda resolver los problemas en los cuales se involucra. Es por eso que la palabra del Señor nos habla, hermanos, que el camino de pecado, hermanos, como nos dice el Proverbio 2:15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, ¿verdad? Pero ese es el camino, hermanos, que muchos de nosotros teníamos en el tiempo de antes. Y ese es el camino que ahora muchos de nosotros estamos escogiendo, hermanos. Por eso no queremos de Dios, ¿verdad? Porque nos gustan las veredas torcidas, nos gustan los caminos torcidos, lo que nos va a llevar al fracaso, lo que nos va a llevar al dolor y a la destrucción. De Dios no queremos, hermanos. Si de Dios quisiéramos, la casa de Dios estuviese llena. Ni alcanzaran las sillas, hermanos, porque el hombre y la mujer estarían dispuestos a buscar lo que verdaderamente conviene. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, que abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue la justicia, ¿verdad? Porque Dios no desea, hermanos, que sus hijos tomen caminos equivocados, caminos de perdición, caminos de destrucción, caminos, hermanos, de dolor, de tristeza, caminos que después se les hace difícil resolver, hermanos. ¿Sabe por qué se les hace difícil resolver? Porque les gustó el camino de pecado, pusieron atención al camino de pecado, les gustó el placer en el pecado y las tinieblas empezaron, mire, a enredarle de pies a cabeza. Y cuando vinieron a ver, están bien encadenados, hermanos, en la ira, en el adulterio, en la prostitución, en la codicia, en la avaricia, adictos a la droga, adictos al alcohol, posesiones que se les hace bien difícil de abandonar porque están encadenados, están atados por las tinieblas. Pero ese es el camino que decidieron tomar. Ese es el camino que se les hizo placentero. Ese es el camino que les parecía derecho. Pero lo que no sabían y lo que no se imaginaban es que ese era camino de muerte. Porque cuántos mueren, hermanos, en un momento de ira, por no tener control, por no tener dominio propio. ¿Cuántos mueren en un adulterio, hermanos? Sobre todo, pues si están cometiendo adulterio, hermanos, y el esposo de la mujer se enteró, o la esposa del hombre se enteró, fueron como el buey al degolladero, ¿verdad? Si andan en la prostitución, no solamente van a acabar muertos por algún maniático o por alguna maniática, sino porque van a tomar una enfermedad, hermanos, viral, hermanos, en sus cuerpos, de muerte. La codicia, la avaricia, hermano. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, que solamente aquellos que son rectos,
aquellos que se esfuerzan por seguir los caminos de Dios, esos son aceptables por el Señor. Necesitamos nosotros esforzarnos para ser aceptados por el Señor. Porque la misma palabra del Señor nos habla en Proverbios 28:9 y nos dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, hermanos, que aquel que aparta su oído para no oír la ley. Aquí estamos hablando, hermanos, no podemos hablar de la ley de Jehová y podemos hablar de la ley de la tierra, ¿verdad? Porque cuando usted ya está bien involucrado, hermano, usted ya sabe que en la ley de la tierra el pueblo de antes no quiso acatar la ley de Jehová, hermanos, y por eso están viviendo las consecuencias que viven hasta ahora este día. Pero también aquellos hermanos que no ponen oído para oír la ley de la tierra, también, hermanos, el Señor no escucha su oración. Se vuelve abominable la oración, hermanos, porque no es porque no sabían, sino porque verdaderamente no quisieron. Se deleitaron en el pecado. Hermanos, pusieron más oído atento, hermanos, a todo lo del mundo que a los consejos que nuestro Dios les daba a través de su palabra. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla de todos aquellos que hacen lo que no deben de hacer en Romanos 6:21 y nos dice: pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, ¿verdad, hermanos? Porque, hermanas, ¿qué fruto tiene la persona de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenza? Cometió tantas faltas, se volvió un adicto, se volvió, hermanos, robó, hizo tantas atrocidades en el mundo, hermanos, y ahora se avergüenza, y el fin de esas cosas es muerte. Por eso, mire, cuando se vienen a dar cuenta de lo que hicieron y entran a la cárcel, se tapan la cara, hermanos, para que el mundo no les vea el rostro. Dicen ellos que les da vergüenza de lo que hicieron, ¿verdad? Qué terrible, hermano. La palabra del Señor nos habla que el pecado es engañoso, hermanos. Por eso es que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso Tito 3:3 nos habla y nos dice, hermanos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos muchos de nosotros antes de que Cristo nos rescatara y nos llamara a sus caminos santos y nos diera la oportunidad, hermanos, de que ahora fuésemos salvos y que tengamos la promesa de vida eterna. Pero muchos de nosotros queremos seguir viviendo todas estas cosas, hermanos, ¿verdad? Queremos seguir viviendo, hermanos, en rebeldía, extraviados como esclavos de concupiscencia, en deleites diversos, hermanos, en envidia, aborreciéndolos a las personas, hermanos. Pero el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y si Él nos ha limpiado con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ya no tenemos que tener tales cosas.
tenemos que haber abandonado todo esto. Porque para eso el Señor nos ha llamado a sus caminos santos. Pero la carne nos da atracción al pecado, hermano, como nos lo habla Santiago 1, 14 y 15, hermano. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte, hermano. Porque la tentación proviene de los deseos y de las inclinaciones del corazón, ¿verdad? De ahí viene, hermanos, ¿me entienden? Ese sentir de lo que nosotros queremos hacer. Así nos lo dice el Evangelio de San Mateo 15, 19. A los cuales, si no se les hace frente y se les suprime por medio del Espíritu Santo, hermanos, los vamos a consumir. Los vamos a realizar y vamos a cometer el pecado, hermanos, de la concupiscencia. Los malos deseos, hermanos, se van a convertir en pecado. Pero sobre todo eso nos va a llevar a la muerte espiritual. Es por eso, hermanos, que muchos de nosotros hoy somos cristianos y mañana ya no somos, ¿verdad? Porque la misma palabra del Señor nos habla que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Acuérdese usted, hermanos, lo que la alabanza nos dice, hermano. La alabanza nos dice claramente: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros verdaderamente, hermanos, decidimos escuchar la voz del Señor, decidimos verdaderamente, hermanos, hacerle frente y suprimir a través del Espíritu Santo todas aquellas tentaciones que llegan a nosotros. Nosotros siempre andamos con gozo, hermano, ¿verdad? Cosa que el mundo no nos dio gozo. El mundo lo único que nos dio fue dolor, sufrimiento, lágrimas. Eso es lo único que el mundo nos ofrece, hermano. Nada más. Por eso, mire, hermano, lo que dice el versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es congoja, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque aún en la risa tendrá el dolor el corazón. Porque es una risa nerviosa. Es una risa, hermanos, que andan los que han cometido pecado. Hermanos, que es una risa que sonríen, hermanos, pero con una sonrisa que bien se le mira que algo malo han hecho. No es una risa de gozo. Es una risa, hermanos, mire, una risa contaminada, ¿verdad? Y la alegría es más congoja de lo que los van a descubrir de lo que han hecho. Que nos van a descubrir de los malhechores que somos, hermano. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos habla y nos dice en el versículo 14: de sus caminos serán hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo, ¿verdad? Porque, hermanos, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, porque los necios son los que se han verdaderamente hecho a un lado, hermano, de Dios, para proseguir sus objetivos egoístas. Esos son los necios de corazón, hermano.
Y tales personas recogen el fruto, hermano, de su decisión egoísta verdaderamente. Es por eso es que, mire, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que cuando nosotros, hermanos, nos apartamos el corazón de Dios para seguir esos objetivos egoístas, hermanos, llega la apostasía personal a cada uno de nosotros, ¿verdad? Llega la apostasía personal, como lo dice Hebreos 3:12, y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos es lo que más que quieren las personas, hermanos: apartarse del Dios vivo. Si vienen a la casa de Dios como un compromiso, como que le vienen a hacer un bien a nuestro Padre Celestial, y no como que vienen ellos a recibir una bendición para sus vidas. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice que el apostatar significa cortar la relación salvadora, hermanos, con Cristo. Cuando usted empieza a hacer lo que usted quiere y a tomar sus propias decisiones como a usted le parecen, usted está volviéndose un apóstata, porque está cortando la relación salvadora con el Cristo de gloria, se está apartando de la unión vital con Él, hermanos, y de la verdadera fe que usted y yo debemos tener. Porque el pecado nos aparta de la fe. El hacer lo que a nosotros nos da la gana nos aparta de la fe, nos aparta del Señor, hermanos. Porque no estamos obedeciendo los caminos de Él. Estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Y si no, démonos cuenta nosotros ahora en estos tiempos. ¿A dónde bíblicamente la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que en las iglesias cristianas hay que celebrar un Día de la Madre? Yo no he encontrado escrito donde Jesucristo hable en el nuevo pacto que hay que celebrar el Día de la Madre. Para empezar, el Día de la Madre son 365 días al año, hermano, porque la madre, hermano, no solamente come en este día de celebración del Día de la Madre, no solamente en este día se le debe dar amor, no solamente en este día se le debe visitar, no solamente en este día, hermano, esas cosas no están escritas en la palabra de Dios. Pero a eso estamos inclinados los hombres y las mujeres ahora en este tiempo. A lo del mundo, pero no apegados a la palabra escrita en la Biblia que nuestro Salvador Jesucristo ha dejado revelada a través de su Santo Espíritu. Entonces nos volvemos unos apóstatas, porque estamos haciendo cada uno de nosotros, hermanos, lo que a nosotros nos parece y abandonando verdaderamente la relación verdadera con Cristo. Nos estamos apartando de esa unión vital de fe en la palabra del Señor. Así que la apostasía personal es posible, hermanos, solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué? Porque la apostasía teológica, es decir, el rechazo, hermanos, de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles, tomando cosas del mundo que no debemos de tomar. Pero somos cristianos a medias, ¿verdad? Somos cristianos a medias.
Porque el cristiano verdadero, hermanos, se apega a la palabra de nuestro Salvador Jesucristo escrita. Y eso no es ser radical, eso no es ser marcado, eso no es ser cuadrado. Eso es buscar genuinamente la relación que el Cristo de gloria quiere que su pueblo tenga con Él. No podemos estar nosotros como pueblo de Dios en celebraciones paganas. Esas son celebraciones paganas. Luego ya va a venir Día del Padre también, hermanos. ¿Cuántos no dejan de llegar a la casa de Dios porque viene Día del Padre? Pero jamás en ningún día del año se acuerdan que tuvieron padre, ¿verdad? En ningún día del año se acuerdan que tuvieron madre. Pero como hoy es la celebración del mundo, hoy sí se acuerdan. Estamos en relación al pecado. Que el Señor tenga misericordia. Por eso es que el Señor nos habla de la apostasía moral. Es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad, compartiendo lo del mundo en su vida, cuando él ya fue llamado, ella fue llamada a compartir única y exclusivamente, hermanos, la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia imparte advertencias, hermanos, apremiantes sobre la apostasía, destinadas alertas sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar, hermanos, la perseverancia en la ley y la obediencia. El propósito divino de estos, hermanos, pasajes es de advertencia, hermanos, que no se debe debilitar con la opinión. Hermanos, la palabra del Señor nos habla, hermanos, de los pasos que nos conducen a la apostasía. Los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas, las enseñanzas de la palabra de Dios, como lo habla el Evangelio de San Marcos 1:15, el Evangelio de Lucas 8:13 y el Evangelio de San Juan 5:44 al 47. Porque queremos ser cristianos como nosotros lo decidimos, ministros como yo lo decido, no como la palabra dice que debo de ser. Los creyentes, por la incredulidad, hermanos, dejan de tomar muy en serio las verdades escritas, ¿verdad? Cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. ¿Por qué motivo? Como lo dice Hebreos 4:16 y Hebreos 7 del 19 al 25, es, hermanos, porque las realidades del mundo, hermanos, nos parecen mejor que las realidades del reino del Dios. Mediante el engaño del pecado, hermanos, nos volvemos cada vez más tolerantes al pecado en nuestra vida y ya no amamos la justicia, ni odiamos la maldad tampoco, hermanos, como lo habla Hebreos 1:9. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que por la dureza de nuestro corazón y el rechazo del plan de Dios,
no hacen caso de las advertencias continuas y la reprensión del Espíritu Santo. No nos interesa, como lo habla Efesios 4:30 y Primera de Tesalonicenses 5:19-22. Se entristece el Espíritu Santo, hermanos. Se apaga su fuego, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Y se viola su templo, hermanos. De modo que él termina por apartarse de los antiguos creyentes. ¿Y a dónde quedamos nosotros si el Espíritu de Dios se aparta de nosotros? Si la apostasía sigue sin freno su curso, hermanos, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar. Los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu, siguen pecando intencionalmente, hermanos, y se niegan a arrepentirse y a volver a Dios. Y esa es una realidad, hermanos. Por eso, miren, hermanos, muchos de los que han sido cristianos no quieren volver a Dios, porque sus corazones se han endurecido como una piedra, porque ya el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos. Porque el Espíritu de Dios va viendo, hermanos, el acercamiento de nosotros al mundo. Si nosotros ya no pertenecemos al mundo en el que vivimos, el mundo de nosotros es celestial. El mundo de nosotros, hermanos, es adoración a aquel que derramó su sangre gota a gota por cada uno de nosotros, y que por amor dio su vida en una cruz. Pero cada uno de nosotros tenemos que saber, hermanos, que o somos o no somos. Pero no podemos ser a medias, hermanos. O usted es hijo de Dios, o usted no es hijo de Dios. O usted obedece la palabra de Cristo, que es quien dio la vida por usted y fue crucificado en la cruz del Calvario, en la ciudad de la Calavera. O usted pertenece a todo lo que el mundo anuncia que debe celebrar. Por eso dice, hermanos, la palabra del Señor en el versículo 15: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Obtendrá la corona de justicia, tanto en esta vida como en la vida venidera. ¿Verdad? ¿Por qué? Hermanos, porque el simple todo lo cree. Por eso termina donde termina, hermano. Mas el avisado mira bien sus pasos, por donde camina, y se deja guiar por el poder del Espíritu Santo. Y no permite, hermanos, que nada engañoso lo perturbe para alejarse de agradar a aquel Dios tan grande que por amor dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el versículo 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme, hermanos. El sabio reconoce de dónde Cristo lo sacó. Pero a ti ya se te olvidó que eras bruja. A ti ya se te olvidó que eras ladrona. A ti ya se te olvidó que estabas aliada a todos los maleantes que se rodeaban por el barrio donde tú vivías. A ti ya se te olvidó que eras bebedora, que eras fumadora. Y viceversa al hombre.
Se te olvidó de dónde el Cristo de gloria te ha rescatado. Pero el sabio teme y se aparta del mal y recuerda de dónde ese Dios tan grande le ha sacado. Y no quiere volver a compartir lo que el mundo, hermanos, compartía con el hombre y con la mujer en los tiempos de antes. Por eso dice la alabanza: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. ¿Verdad? Y por eso siente gozo. Por eso siente un gozo incomparable. Porque es sabio y teme y se aparta del mal y no quiere volver a lo de atrás. Pero empezamos por cosas bien pequeñas y terminamos por cosas bien grandes, envueltos, hermanos, entre las tinieblas. Porque cuando nosotros empezamos a dejar lo que está escrito por poner en práctica lo que el mundo está haciendo, hermanos, nos estamos alejando del Cristo de gloria. Dice más: el insensato se muestra insolente y confiado. No, si yo sé que así es. No, si yo sé que con esto no ofendo a nadie. No, si esto nada más es un gancho para atraer gente. Esto es, hermano, porque así se está dando el movimiento, dando celebraciones paganas dentro de la casa de Dios, blasfemando el poder del Espíritu Santo. Que el Señor reprenda a Satanás, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que Él tenga misericordia de nosotros. Y que no permita que nos volvamos como el necio de corazón. Que no permita que nosotros, hermanos, permitamos que hayan caminos que nos parezcan derechos y nos estén llevando a las llamas del infierno. No permitamos, hermanos, que hayan caminos que nos parezcan derechos y que su fin sea camino de muerte para cada uno de nosotros y de muerte eterna. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, porque Él es el único a través de su Santo Espíritu que puede ayudarnos. Amén. Gloria al Señor, poderoso nuestro Padre. Gracias, Señor bendito. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Buen Padre que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Padre amado, y te pido en tu gran misericordia que nos ayudes, que estés al lado de nosotros, Padre. Amén. No permitas que te fallemos. Así te clamamos, Padre, que puedan pasar a tu altar cada uno de aquellos, Señor, que necesitan reconciliarse contigo, que necesitan, Señor, ser salvos para la gloria de tu nombre. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a reconocer las faltas que tenemos ante ti. Ayúdanos, poderoso Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, lo pedimos. Amén. Amén.